La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Esta es la edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Sea bienvenido a este programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, continuaremos abordando el tema del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, y los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa continuarán con las revelaciones del Señor Jesús en el tabernáculo. En organización y método, la profesora Gessia Núñez va a hablar sobre rutinas colaborativas dirigido a los adolescentes. En el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Somac trabajará con la percusión, y en la clase para los niños, intermedios y adolescentes, la profesora Leticia Lirio hablará sobre Jesús y el altar del holocausto. Pero antes conoceremos un Manaim más del Brasil, y en esta ocasión un Manaim que queda muy cerca de nosotros aquí, el Manaim de Cariacica, en el estado de Espíritu Santo. El Manaim de Cariacica queda en el área urbana de Cariacica y compone los municipios de la Grande Victoria. El área fue construido y conseguido el año 2000 y consagrado al año siguiente, con 61,000 metros cuadrados del área total y 21,000 metros cuadrados de área construido. Es un área verde en medio del área urbana. Allá se realizan bautismos y eventos para todo el Brasil y también para el exterior, siendo un excelente apoyo para el Manaim de Domingo Martins. Ubicado apenas a 7 kilómetros de la capital de Vitória, soporta hasta 4,500 personas en eventos realizados allí. Después de las hermosas imágenes del Manaim de Cariacica, grabadas antes de la pandemia, participe del segmento Lecciones del Manaim. Abrazo fraternal a las iglesias de Cariacica, Espíritu Santo. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor a todos. Es siempre un privilegio contar con su audiencia. El Señor tiene una bendición reservada para su corazón y para su familia. Hemos recibido muchos mensajes y hacemos el esfuerzo de responder a todos los mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar.
Está apareciendo en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje, una sugerencia o un testimonio. Citaremos ahora algunas experiencias, mensajes que recibimos la última semana. El pastor Pablo Roberto de Aracruz, en estado de Espíritu Santo, dice: estamos muy felices de volver a ver las revelaciones del estudio del tabernáculo. ¡Qué riqueza! Él finaliza: ¡qué riqueza Dios nos ha dado! Amanda Cordero, de Uruará, del estado de Pará, escribió: a través de la revelación del Espíritu Santo, contemplamos cada detalle del tabernáculo como un proyecto realizado por Dios que no tiene defecto. Recibimos también un mensaje de Nicaragua, en Capitán Managua. Una pareja, así se manifestaron. Este programa nos ayuda a entender lo que es la salvación a través del Señor Jesús. Elisângela Souza, de Pernambuco, escribió: el estudio de Jesús en el Antiguo Testamento nos transporta a las revelaciones profundas relacionadas al Señor Jesús. Y también, entre tantas, otro mensaje del estado de Pará, en la ciudad de Marabao, el pastor Seiton Chungue. Una columna, perciban, una revelación que él alcanzó, diciendo: solo una columna no tenía cómo sustentar las cortinas. Eran necesarias varias columnas, hablando del cuerpo. Y él finaliza diciendo: santificación es en el cuerpo. ¡Qué bendición esta participación! Gloria a Jesús. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Y hemos hablado sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación, mostrando la riqueza profética entre las figuras y personajes del Antiguo Testamento y el ministerio del Señor Jesús. En el último programa hablamos sobre el tabernáculo, visto desde afuera, desde los aspectos proféticos, que son las cortinas que cercaban el tabernáculo, sus columnas también. Hoy proseguiremos hablando del tabernáculo, pero ahora entrando al atrio exterior, al patio. Vamos a comenzar ahora para ver esto en Éxodo. Éxodo 25, 8 y 9. Y me harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En estos últimos programas hemos estado mostrando un mapa que representa la jornada de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Esta jornada, Daniel, que duró 40 años, el pueblo pasó todo el trayecto rojo, y fue en esta época que Dios instituyó, a partir de la salida de Egipto, la edificación y la utilización del tabernáculo, lo que después de pasar el río Jordán y la tomada del pueblo en la tierra prometida. En todo tabernáculo había un propósito, el propósito profético de representar al Señor Jesús en todo lo que existía en el tabernáculo: los utensilios, los materiales usados, los lugares. Y así nosotros percibimos en la figura una figura ilustrativa del tabernáculo, que está aquí, que hasta el pastor Silton de Pará hizo una observación. Estas son las columnas que sustentaban y sostenían las columnas. Eran varias, no era solo una. Varias columnas. Hablando proféticamente de que nadie consigue nada solo en la obra de Dios. Es un cuerpo. Es en cuerpo. Es uno dependiendo del otro. Gloria a Dios. Es interesante que así como las personas pasaban
por esta entrada, lo primero que veían era el altar de los holocaustos, que era hecho de madera y recubierto de bronce. Aquí está la figura, una ilustración del altar de los holocaustos, como está descrito en la Biblia, en el capítulo 27 del libro de Éxodo. El altar de los holocaustos era un lugar en el que el israelita sacrificaba una víctima y derramaba la sangre del animal para expiación de sus pecados. Interesante, Sergio, es observar, y también a todos los que participan con nosotros, de que la palabra altar significa lugar alto o levantado. Miren qué interesante. Apuntando proféticamente ¿a qué? A la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús fue levantado y Él perdonó nuestros pecados. El hombre necesita tener conciencia al respecto del sacrificio del Señor Jesús. Y en verdad, de la misma forma, es notable el aspecto profético del material del altar, porque la madera apuntaba proféticamente hacia la humanidad del Señor Jesús. El Señor Jesús se hizo hombre. Él bajó de su gloria y se hizo hombre para salvarnos. Y qué aspecto glorioso. Y la Biblia, Sergio, nos dice que no era cualquier madera. Tenía que ser madera de acacia, revelando que proféticamente, revelando el carácter del hombre perfecto del Señor Jesús. Es correcto. Y más allá de la cuestión del tipo de madera, es importante destacar que la madera no era vista en el altar. Aquí está la imagen muy buena. La madera quedaba revestida de bronce, que habla de la justicia de Dios y de la divinidad del Señor Jesús. Como ya dijimos, el altar del holocausto, que era el lugar del sacrificio, y también era, preste mucha atención, la mayor pieza del tabernáculo, que representaba proféticamente ¿qué? La cruz del Calvario, el sacrificio del Señor Jesús. Y muchos siglos después se cumplió esta profecía, como está registrado en Filipenses 2, versículo 8. Y dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean que el texto habla que el Señor Jesús fue sacrificado, fue entregado a la cruz. Allá en el animal, en el altar de los holocaustos, en el tabernáculo, hasta por instinto se resistía y por tanto tendría que haber sido amarrado, aprisionado para el sacrificio. Ya el Señor Jesús, como Cordero de Dios, que fue sacrificado para perdonar nuestros pecados. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, profetiza que Jesús fue oprimido, pero Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja muda delante de sus trasquiladores. Él no abrió la boca. Entonces, Sergio, el Señor Jesús no ofreció ninguna resistencia. El Señor Jesús se entregó por amor a nosotros. Y también ahí, viendo en el libro de Levítico, de la misma forma, narra este periodo del Éxodo, de la salida de Egipto a Canaán. Allá en el primer capítulo hay un registro de cómo se daba estos holocaustos. El altar tenía una altura de 1,5 metros. El animal era sacrificado, su sangre derramada a vista de todos, delante de la puerta de la tienda de la congregación. Lo que es bueno e importante observar,
es que ya era una comparación, una semejanza profética de la expresión de misericordia y el amor de Dios que entregó a su Hijo, el Señor Jesús, para ser sacrificado en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Vean en la figura ilustrativa que el altar del holocausto era el primer encuentro que el israelita tenía al entrar al tabernáculo. Aquí está la entrada, la puerta amplia que nosotros ya hablamos en el programa anterior, y el primer utensilio que se encontraba con el altar del holocausto. ¿Qué era? Observen. La primera visión pasaba por la puerta y la persona ya tenía visión y un contacto con el altar de los holocaustos. Todo profético. Todo profético, revelado por Dios. La primera etapa en el proceso de salvación es la conciencia y el reconocimiento del sacrificio del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Semejante, el misterio profético de la cruz es el primer lugar de encuentro entre el hombre pecador y Dios, porque el hombre necesita tener conciencia al respecto del sacrificio del Señor Jesús. Y en esta misma figura muestra que después del altar se encontraba esta fuente de bronce. El primer encuentro, después de adentrarse en el atrio, era esto aquí, el altar de los holocaustos. El segundo encuentro era la fuente de bronce que quedaba entre el altar y la puerta del lugar santo. La fuente de bronce era usada para lavarse las manos y los pies después del sacrificio, antes de que el sacerdote entrase al lugar santo. Esto es, la fuente de bronce era colocada enfrente a la puerta, a aquella cortina que daba entrada a la primera parte de la tienda, el lugar santo, donde el sacerdote ministraba diariamente. La fuente de bronce, ahí los sacerdotes se lavaban antes de comenzar el servicio en el lugar santo. Observa, Sergio, y todos los que participan con nosotros, que la limpieza en la fuente de bronce nos recuerda de lo que Juan escribió a la carta a Tito, mostrando que el Señor Jesús lo salvó por lavarse y el renuevo del Espíritu Santo. El agua en la fuente de bronce apuntaba proféticamente también al bautismo en las aguas. Recordando que el Señor Jesús dice, conforme está registrado en el Evangelio de Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que he hablado. Y es más, una vez regenerados, nosotros necesitamos, el hombre necesita ser perfeccionado y santificado. Y la santificación, como dice el texto, como nos enseña que nosotros acabamos de mencionar, la santificación viene de la doctrina por la palabra revelada. No basta tener una experiencia con Dios, es necesario vivir lo que la palabra de Dios enseña. El tabernáculo, queridos, poseía 3 puertas o 3 entradas. Es verdad, aquí tenemos una figura ilustrativa que muestra la primera puerta, la entrada, que daba acceso a este patio o atrio exterior. Aquí hay una imagen cortada para que todos tengan una noción mejor. Pero aquí, este segundo ambiente llamado lugar santo, aquí había una puerta más. Y en el tercer ambiente, que era el lugar santísimo, de la misma forma, aquí habían 2 columnas que sustentaban la tercera puerta. Nosotros ya hablamos de la primera puerta, la primera entrada, que era la de entrada al atrio exterior, que era amplio
esta puerta, que era amplia, apuntaba proféticamente ¿a qué? A la invitación universal para el hombre, porque el Señor Jesús murió por toda la humanidad y su invitación es amplia. Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y oprimidos, y yo os haré, el Señor Jesús, descansar. Entonces hablaremos ahora de la segunda puerta, la segunda entrada que llevaba al lugar santo. Después, la tercera puerta, la tercera entrada, que iba al lugar santísimo. El lugar santo estaba el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de oro. Vamos a ver lo que dice la palabra sobre la puerta de la entrada del lugar santo, como está en Éxodo 26, 36, 36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Es interesante, Daniel, que la cortina del lugar santo tenía los mismos 4 colores que la puerta de la parte exterior del atrio. Sí, Sergio. Y también de la tercera puerta, la tercera entrada, que eran hechas de cortinas. Y no podía ser diferente porque las 3 entradas tipifican proféticamente al Señor Jesús como la puerta a la salvación. En el último programa nosotros ya presentamos un cuadro con una comparación, una semejanza profética entre los 4 colores. Y ahora vamos a hacer un resumen. Están aquí los 4 colores. Púrpura, tipo profético de la realeza, el Señor Jesús como rey, presentado por Mateo en su evangelio. Carmesí, que habla del sacrificio y representa proféticamente el evangelio de Marcos. Ya el lino torcido es un tipo profético de la santidad. Lucas, en su evangelio, presentó al Señor Jesús exactamente de esta forma. Y el azul, apuntando a la divinidad del Evangelio de Juan, como muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Ahora, Daniel, el texto dice que esta segunda puerta estaba apoyada en 5 columnas. Sergio, yo pregunto, en un aspecto profético, este detalle de las 5 columnas dentro de la revelación y las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿a qué estaba apuntando? Apuntaban a los 5 ministerios establecidos por el Señor Jesús, como está escrito en Efesios capítulo 4, versículo 11. Que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a ver un cuadro, en resumen, de este aspecto profético, las columnas de la puerta del lugar santo. La primera columna, apuntando al ministerio de los apóstoles, que son los que iniciaron la obra. La segunda, los profetas, o sea, aquellos que son usados por Dios para que el Espíritu Santo traiga las orientaciones. La tercera columna apuntaba al ministerio de los evangelistas, aquellos que salen a evangelizar. La cuarta, los pastores, que son los que apacientan, son responsables por el rebaño. Y la quinta columna, los maestros, que son los que adoctrinan. Y glorias a Jesús, que ejerció todos estos ministerios y dejó una enseñanza valiosa para su iglesia. Amén.
Participaremos ahora, amados, de un loor. Y el título de este loor es Tal cual estoy. Como tú estás. Tú estás triste. Estás cansado. Sin esperanza. Necesitas de una experiencia con el Señor, una experiencia real con Dios. Cante este loor. Participe de este loor. Y ciertamente tú vas a recibir una gran bendición para tu corazón. Gloria a Dios, alabado sea el nombre Amén. del Señor. La tercera puerta, que es la entrada al lugar santísimo, estaba afirmado sobre columnas de madera recubiertas de oro. La tercera puerta quedaba aquí. Y estas columnas también tenían sus capiteles de oro. Todo apuntando proféticamente al poder y a la divinidad de Dios. Y también, claro, del Señor Jesús. Aquí están las figuras ilustrativas de estas columnas y de sus partes. En el interior del santuario habían tablas de madera que estaban recubiertas de oro, conforme descrito en Éxodo capítulo 26 a partir del versículo 15. Sergio, como ya vimos, la plata habla de la redención
Todo dentro del santuario fue edificado proféticamente sobre aquello que el Señor Jesús iría a realizar en el futuro. Eso es, la redención. Y perciban que las tablas de madera eran unidas por argollas, haciendo una sola las tablas, haciendo un paralelo profético extraordinario de la iglesia como cuerpo de Cristo. Aquellas tablas apuntaban proféticamente al hombre. El hombre, nosotros vemos esto en la palabra, que cree en Jesús, es parte de la obra del Espíritu Santo. Es como si estuviese conectado al cuerpo. La salvación es individual, pero es vivida en el cuerpo, en la comunión del cuerpo. Existen muchas particularidades, muchos detalles proféticos sobre el tabernáculo. Sobre las tablas eran tablas iguales, de la misma medida. En Jesús somos todos del mismo tamaño. Las tablas naturalmente venían de árboles que eran cortados y después preparados, de acuerdo con la revelación dada por Dios. Como tipo del hombre, las tablas de madera muestran al hombre en su estado natural. No sirve para ejecutar la voluntad de Dios. Es por eso que es necesario que el hombre que quiere servir al Señor se tiene que curvar, tiene que estar sometido al gobierno de Dios en su vida. Ahora, como nuestro asunto es Jesús en el Antiguo Testamento, vamos a ver los aspectos proféticos de aquellas tablas de madera allá en el tabernáculo, en la vida del Señor Jesús como hombre. ¿Hasta por qué, Sergio? Porque el Señor Jesús es sin duda el mayor ejemplo, pues Él, siendo Dios, tomó forma de hombre, sometiéndose como las tablas del tabernáculo a ser cortada, lijada y preparada. Y sobre esto nosotros podemos resaltar, podemos hasta proyectar aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Recordando que las tablas tendrían que ser cortadas y preparadas para ser colocadas en el tabernáculo, revestidas de oro y afirmadas sobre una base de plata. Dios Padre salva a una persona por la sangre de Jesús. El Señor Jesús bautiza a esta persona con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien reviste, visita, habita y conduce a esta persona usándola como instrumento en la obra de Dios. Revestidos de oro es el revestimiento del poder de Dios a través del bautismo con el Espíritu Santo para dar un testimonio. Gloria a Dios. Esta enseñanza profética del tabernáculo es de gran valor, refiriéndose al Señor Jesús y trayéndonos otras revelaciones al respecto de Jesús en el Antiguo Testamento y también la salvación. El tabernáculo, sus utensilios y las ceremonias que estaban ministradas, apuntando a los muchos aspectos proféticos del Señor Jesús y de la gran salvación que Él concede a todos aquellos que en Él creen. En Jesús, amados, la iglesia fiel encuentra todas las bendiciones espirituales. El Señor Jesús es todo lo que necesitamos. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén, glorias a Dios. En el próximo programa daremos continuidad a este tema de Jesús en el Antiguo Testamento a través de las características proféticas del tabernáculo, ya con una riqueza inagotable
como el Arca de la Alianza, el altar del incienso y el candelabro de oro. Hay una interacción entre el segmento de Lecciones del Manaim y la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Brasil, por nuestro canal de YouTube. Continúe con nosotros participando del programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que van a seguir al programa. Está apareciendo en la pantalla una vez más el código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje, una sugerencia, un testimonio o una experiencia. Participe. Envíe su experiencia, su sugerencia, su pregunta. Es muy importante esto para nosotros. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Rutinas colaborativas. Es el tema que será abordado por la profesora Kesia Núñez en el programa de hoy en el segmento Organización y Método. En esta ocasión, la aplicación será dada para los adolescentes. La paz del Señor Jesús. En el cuarto y último episodio del tema Rutinas colaborativas, veremos las posibilidades para los adolescentes. Es una alegría de tratar un tema para este grupo tan especial y que tienen gran responsabilidad en sus casas y en la iglesia. Nuestra pregunta es: ¿cómo ha sido la rutina de nuestros adolescentes en el periodo de aislamiento? ¿Cuáles son las actividades que han realizado y cómo organiza su tiempo? ¿Ustedes quieren hacer cosas nuevas y tener más tiempo en este periodo de aislamiento? Aunque sea desafiante mantener una rutina con cosas simples como rutinas domésticas, el horario de dormir, sabemos que es un compromiso que asumimos para el beneficio colectivo. Además de esto, descartamos otros beneficios, como el desarrollo de la autonomía y la enseñanza de diferentes situaciones en cada contexto, como también las funciones psicológicas superiores. Estos elementos se relacionan con la ampliación del lenguaje y de la percepción. En este encuentro, vamos a desarrollar una rutina en el papel y en el celular. Para una rutina artesanal, vamos a necesitar papel y lápiz y usar aquello que tengamos en casa. La intención es construir una lista con todo lo que haces y todo lo que te gusta hacer, tal como hicimos en esta sugerencia para un adolescente. Veremos los cuidados personales, las tareas domésticas, momentos de estudio y demás actividades. En este ejemplo destacamos que por la mañana él despierta a las 8 horas, se arregla, ora por los motivos revelados, toma el desayuno, hace las actividades domésticas bajo su responsabilidad, que en este caso son arreglar su cuarto, secar la ropa, lavar los platos, practica el instrumento musical que puede ser la flauta, el tambor, la guitarra, a veces lee un libro, almuerza, descansa un poco, llama a sus familiares y amigos. Adolescentes, hablar con los amigos es importante, pero ustedes no imaginan la alegría de los hermanos más ancianos y de los familiares, las profesoras y del pastor al ser recordados con cariño por ustedes. Continuando, por la tarde, el adolescente tiene actividades de la escuela y comienza a estudiar a las 14 horas en casa en este periodo de aislamiento. Pero antes de que comiencen las actividades de la escuela, para mantener una rutina con un horario de estudio, que es por la tarde, estaba estudiando las pruebas de las Olimpiadas de Matemáticas de su escuela que encontró en internet. Él también, en medio de la tarde y al final de los estudios, a veces juega con su hermano o hace una actividad con sus padres. Por la noche, a las 19 horas, toma un baño y se prepara para el culto a las 8 horas. Y después, la familia hace una lectura bíblica colectiva, adoptando un libro para estudio por mes. Y después, cada uno se distrae con los aparatos electrónicos,
hasta el momento de la oración y la limpieza para dormir. Cabe recordar que en este momento de pandemia, la limpieza debe ser con más frecuencia, en especial siempre que por motivo de fuerza mayor un miembro de la familia necesita salir a trabajar o hacer compras. En este caso, las medidas de precaución deben ser redobladas. También ya un recordatorio para los padres. Recordamos el uso limitado de la computadora, celular, tablet, especialmente al dormir, para no perjudicar el sueño de los adolescentes. Y una rutina elaborada con aparatos electrónicos también puede ser hecha con el mismo rol, con celular y con la computadora, con programas como PowerPoint y otros. Así, es posible extraer los datos de los calendarios del mes. En la ilustración proyectada después de que fue elaborada e impresa en la pared, los adolescentes pueden registrar lo que hicieron diferente cada mes, como ver una manera de aprender un idioma nuevo, la literatura leída, los juegos nuevos. Todo es importante. ¿Y ustedes qué hicieron en este periodo de aislamiento? Este tema ayudó a ampliar sus rutinas. ¿Cuáles son las experiencias que tuvieron con el Señor? Esperamos haber contribuido con esa situación. Que el Señor nos bendiga grandemente. Maranata, el Señor Jesús viene. Y entonces llegó la hora, como todas las semanas, y hemos recibido muchas participaciones de niños, intermedios y adolescentes que son enviados para pasar el segmento Perfecto Lore. Y hoy la profesora Janaína nos mostrará muchas más de ellas y continuará con el Lore Ven para el medio, ahora trabajando con los instrumentos de percusión. Tome su instrumento y vamos a aprender. Saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos muy felices. Ustedes han practicado bastante y están yendo muy bien. Gloria a Dios. Entonces, antes de comenzar la clase, vamos a ver algunos videos. Esta es Giovanna de Itabuna, Bahía. Ella es Gabriel, Cabo Frío, Río de Janeiro. Esther Moreira, de 6 años, Teófilo Otoni, Minas Gerais. Estas son las hermanas Cristina, de 10 años, y Cecilia, de 5 años, Sinop, Mato Grosso. David Lucas, de Salvador, Bahía. Este es Felipe, de 9 años, Angra dos Reis, Río de Janeiro. Esta es María Clara, de 10 años, y Tuyutaba, Minas Gerais. ¡Qué bendición! Continúen practicando y enviándonos sus videos. Amén. En la clase pasada comenté que hoy íbamos a aprender el Lore Ven para el medio en 2 instrumentos de percusión. La sonaja y la pandereta de media luna o circular. Entonces vamos allá. Nosotros ya aprendimos sobre el ritmo, tiempo, y entonces ahora de una forma práctica y objetiva vamos a ver qué ritmos podemos tocar, tanto en la sonaja como en la pandereta. En la sonaja, dentro del compás cuaternario, nosotros podemos tocar en el primer tiempo, segundo, tercero y cuarto tiempo del compás.
de una forma más simple y es una forma muy buena para los niños y aquellos que tienen una necesidad específica. Quedaría así: 1, 2, 3, 4. Pero también podemos tocar en el compás cuaternario con las uniones de corcheas. Nosotros vamos a tocar en el primer tiempo, pero va a haber otro medio tiempo para completar un tiempo. Entonces será siempre en el primer tiempo, en el tiempo fuerte. 1 y 2 y 3 y 4 y. Vamos a escuchar. 1 y 2 y 3 y 4 y. Y también, para finalizar el OR, nosotros vamos a sostener con el sonido los 4 tiempos, así. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a ver en la pandereta o en el pandero de media luna el compás de cuaternario y vamos a hacer junto con la introducción. Tiene la parte melódica, pero en el final vamos a utilizar el primer tiempo, y después del segundo tiempo. Vamos a escuchar. En la parte instrumental del OR, ven para el medio, nosotros podemos hacer este ritmo, que es el mismo que la sonaja, y queda así. 1 y 2 y 3 y 4 y. Y para finalizar, nosotros vamos a sostener los 4 tiempos con el instrumento, de esta forma. 1, 2, 3, 4. Ahora que ya aprendimos este lore en varios instrumentos, invito a los niños intermedios, adolescentes, jóvenes, a los padres y vamos a formar una gran orquesta, tocando y cantando con mucha alegría al nombre del Señor Jesús. Hasta la próxima clase y a todos la paz del Señor Jesús. Vimos en el segmento Lecciones del Manaim que el primer elemento del tabernáculo después de entrar a la puerta era el altar del holocausto. Usted sabe lo que esto significa. Hoy la profesora Leticia Lirio explicará en el segmento para los niños intermedios y adolescentes con el tema Jesús y el altar del holocausto. Nosotros saludamos a todos los niños, intermedios y adolescentes con la paz del Señor Jesús. En la clase de hoy hablaremos sobre el tabernáculo, en especial el elemento llamado el altar del holocausto, y veremos
cómo este elemento apuntaba proféticamente al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a leer el texto que está proyectado en el slide, que será base para nuestra clase. Así dice la palabra del Señor. Harás también un altar de madera de acacia y lo cubrirás de bronce. Éxodo 27, primera parte del versículo 1 y la última parte del versículo 2. La Biblia nos cuenta que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ellos caminaron por muchos años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. En el período que estaban en el desierto, el Señor orientó que fuese construido el tabernáculo, lugar escogido por Dios para hacer su morada. Dios quería habitar en medio de su pueblo, por eso orientó que las carpas fuesen armadas alrededor del tabernáculo, de forma que cualquiera del pueblo, cuando mire al frente, vería la morada de Dios. El Señor, Él reveló todos los detalles del proyecto del tabernáculo, y cada detalle tiene un significado muy importante. Analizar la imagen del tabernáculo, nosotros vemos que después de la puerta, el primer elemento que se veía es el altar del holocausto. Holocausto significa un tipo de sacrificio. Y aquel altar estaba construido de madera de acacia, una madera fácil de ser trabajada, y era revestida con bronce. Pero, ¿para qué servía el altar? El altar era el lugar donde el pueblo venía para pedir perdón por sus pecados a Dios. ¿Y cómo funcionaba eso? Cuando alguien del pueblo pecaba, él iba al tabernáculo, pasaba por la puerta hasta el altar del holocausto y allí entregaba un animal inocente al sacerdote, confesando sus pecados. El sacerdote entonces sacrificaba aquel animal en el altar y así los pecados de esa persona eran perdonados. Podemos ver así que cada animal ofrendado, ofertado, cada sacrificio nos remite al sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, cuando Él murió para perdonar nuestros pecados y darnos acceso a la salvación. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como Juan el Bautista dijo. Y es por eso que cuando vamos a pedir perdón por nuestros pecados, nosotros clamamos por la sangre de Jesús. Recordamos de aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Algo interesante en el tabernáculo era que la puerta era accesible a todos. Era muy fácil pasar por ella y llegar al altar, porque la puerta estaba hecha de una cortina de lino. En el libro de Juan nos afirma que Jesús es la puerta. Por eso podemos entender que la salvación en Jesús es accesible a todos. Así podemos pasar por esa puerta, que es Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador. Dios siempre está listo para perdonar nuestros pecados, siempre que nos arrepintamos de ellos. Podemos concluir así que el altar es un lugar de arrepentimiento, el lugar de confesión de pecados. Necesitamos así reconocer que somos pequeños delante de Dios, que dependemos del perdón de Él para tener acceso a la salvación. Pero hoy podemos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que nos ha apartado de Dios? Vamos ahora a llegar al altar de Él y confesar nuestras fallas, porque Dios es maravilloso. Él nos ama y tiene placer en bendecirnos. Y que podamos así quedarnos con esta palabra guardada en nuestros corazones. Nos despedimos de todos con la paz del Señor Jesús.
Usted fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. ¿Le gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata? ¿Todavía no tuvo una experiencia real con Dios? Yo quiero alertarte una cosa. Tener una experiencia con Dios no es conocer teología, filosofía. Es tener una experiencia real con Él. Tenemos un canal directo para atenderte en el Brasil y gratuitamente a cualquier hora del día o de la noche para este número 0800-707-3076. Este es el número exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan una palabra de Dios y hasta una oración. Y os recuerdo que ya volvimos a nuestras actividades presenciales en nuestras iglesias. Ya estamos teniendo cultos, siempre cuidando con las orientaciones de las autoridades de salud, los sábados y domingos a las 7 de la noche y los miércoles y jueves a las 7:30 de la noche, pero continuamos transmitiendo todos los días a las 8 un programa nuevo a través de nuestro canal de YouTube. Y este sábado, el día 26 de septiembre, será realizado un seminario 100% online dirigido para las señoras. Usted puede inscribir por el sitio de la Iglesia Cristiana Maranata, iglesiacristianamaranata.org.br/seminario. La inscripción es gratuita y usted también puede seguirnos en el Instagram y en el Facebook. Acceda también a los sitios de la Iglesia Cristiana Maranata y baje las aplicaciones de Radio Maim. Aproveche de navegar por ellos y conozca más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. Y en la aplicación de Radio Maim usted podrá escuchar la radio 24 horas por día, escuchar y compartir podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y yo quiero recordarle a usted que todos los domingos a las 10 de la mañana estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.